Así, el duelo no solo es tristeza, es una forma de desintegración. El cuerpo mismo se vuelve el escenario de la ausencia que se encarna. Tu muerte me duele en todos los cuerpos del mundo. Así, mi participación en este pequeño ejercicio de lectura en la escritura no pretende ser una reparación, sino una ética del deseo, una fidelidad a la pérdida, una práctica erótica de la ausencia. En el lugar de buscar consuelo o clausurar, la escritura sostiene la herida como un lugar de encuentro, en esa insistencia sin garantía. En ese hablar al vacío se revela la posibilidad más alta de amor y de la palabra. Quizá por eso, Sabines, seguimos hablando con los muertos, porque escribir es sostener la ausencia, dejar que responda a aquel vacío que con su propio silencio queda algo. Gracias. Gracias, Isaac. Está interesante todo esto que mencionas, ¿no? A ver si podemos discutir algunas cuestiones, algunas preguntas más, un poquito más adelante. Si de por sí de la erótica a la ética y de la ética a la erótica hay nada más dos letritas de distancia. Pero bueno, continuamos con Sandra Langure y su tema duelo y transmisión de la filiación al abandono del hijo. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Em, pues preparé yo una presentación, un poco como son muchísimas cosas, em, hacer un recorte para presentar aquí un poco de mi interés, ¿no? De lo que me llevó a pensar en indagar sobre precisamente, ¿no? Duelo y transmisión. Em, El subtítulo, pues eso, ¿no? Ya lo dijo Nahum. Lo pensé ahora, ¿no? Como de la afiliación al abandono. Parece este planteamiento como una especie de pasaje, pero ya haciendo el trabajo de escritura, la verdad es que me estoy replanteando cómo situar esos elementos, digamos, en qué relación colocarlos. Bueno, si me ayudas con la que sigue la diapositiva, porfa, Naum. Muchas gracias. Mm, una de las cosas que a mí me hacen ahondar en este asunto es que hay una frase de Goethe que Freud utiliza en Tótem y Tabú y en el esquema de psicoanálisis, que tiene que ver con la herencia, ¿no? Entonces, ubicando dónde está propiamente en el texto del Fausto, está en la primera parte, en lo que se le llama el Fausto I, ¿no? Porque es Fausto I, Fausto II. Cabe mencionar que el Fausto es un texto que Freud cita en muchísimos lados y bueno, ¿no? Este recorte que él hace de esa parte del Fausto para mí es súper interesante porque es una de las partes, creo yo, más famosas. Y entonces, en la época de Freud era algo que se declamaba, ¿no? O sea, que los jóvenes declamaban estos fragmentos a memoria. Lo voy a intentar leer, no soy muy buena en ese sentido como de la lectura de la poesía, pero bueno, dice, tú, viejo armatoste, que ya no necesito, estás aquí solo porque mi padre te necesitó. Y tú, vetusto pergamino, te vienes ennegreciendo desde que en este pupitre el lúgubre candil humea. Mejor hubiese hecho en derrochar lo poco que tenía antes de verme aquí agobiado por ese poco. Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Lo que no se utiliza es un pesado fardo. Tan solo lo que el instante crea puede ser utilizado en el instante, ¿no? Entonces, ese fragmento para mí resonó durante mucho tiempo bueno, ese es el hilo, ¿no? De por qué ahora estoy convocada a trabajar esto que les voy a presentar. A grandes rasgos, ¿no? Porque lo que voy a presentar pues será en el coloquio. Entonces, bueno, este es un fragmento de lo que se conoce como el monólogo de
del erudito. Fausto es un profesor, vamos a decirlo así, que ha estudiado muchísimas ciencias, eh, medicina, derecho, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes se imaginen. Y que no ha encontrado ese algo que está queriendo encontrar en ninguna de esas ciencias. Y en algún momento, entonces, él se decanta por esas ciencias que no son las ciencias formales, sino serían como esas ciencias profanas, ¿no? Que es la magia, la alquimia, etcétera. Y por eso, entonces llega a conocer a Mefistófeles, ¿no? Bueno, en ese sentido, este erudito se le llama como el erudito insatisfecho. Veamos, ¿no? Como esa búsqueda de un objeto que colme, ¿no? Que satisfaga, está desde, no sé, desde la época que usted se imagine, ¿no? Eh, Tan así, ¿no? Que es en un texto tan antiguo como el Fausto. Bueno, eh, y bueno, en ese sentido, lo que está aquí hablando Fausto, precisamente, ¿no? Con respecto a la herencia, es que todos esos tiliches que tiene ahí en alrededor, que fueron de su padre, lo siente como una carga, ¿no? No sabe qué hacer con ellos. En esa litografía que está ahí, que es de Delacroix, tiene una calavera enfrente. Me parece que es bien importante porque precisamente él se está preguntando hacia dónde va, ¿no? Y qué va a hacer con eso. Y que lo que le sirvió a su padre no le sirve más a él. Bueno, ahora sí, puedes poner la que sigue, por favor, Nahum. Es, en estricto sentido, el asunto de duelo y transmisión, por así decirlo, está desde la página 14 ahí en el libro de la erótica de Jean Alouche, ¿no? Acá transcribo la cita que me hizo a mí, ¿no? Pensar en que quería trabajar esto y que tiene que ver con pensar, ¿no? Con dos posibles posiciones ante la muerte de un ser querido, ¿no? O ante la muerte de quien quieran, ¿no? También el padre, por ejemplo. Que en este trabajo que escribo, pues el padre es crucial, ¿no? Dice Jean Alouche, ¿no? A contrapelo de esa voluntad moderna de recuperación de tesoros que se llevaría a la muerte, diremos, hay un duelo efectuado cuando quien está de duelo, lejos de recibir algo del muerto, lejos de extraer alguna cosa del muerto, suplementa la pérdida sufrida con otra pérdida, la de uno de sus tesoros, ¿no? Entonces, eh, esta, esta línea, este fragmento, nos lleva hacia una nota al pie, que todavía es más interesante, ¿no? Porque ahí empieza a hablar precisamente de la herencia, ¿no? Entonces, eso es lo que acontece con una herencia, por ejemplo, entre hermanos, entre familia, sabemos que genera disputas, ¿no? Entonces, pensar con la herencia el asunto de los problemas de transmisión psicoanalítica propiamente hablando, es uno de los cruces que hace aquí Alouche, ¿no? Entonces, para el analista, eh, ¿cuál es ese, digamos, como qué lugar para el analista en tanto los lugares de Freud y de Lacan? Dice Alouche acá. Las muertes de Freud y de Lacan no le plantean al analista la cuestión sobre lo que recibe de Freud y Lacan. Dice, lo incitan a determinar lo que va a poner de sí en sus tumbas para que ellos sean los muertos que son y él a su vez sea, por esto, el seguidor que es, ¿no? Como eso nos plantea entonces, ¿no? Como cómo se recibe la herencia en cuestión, ¿no? De, de lo que voy a entrar en materia un poquito más adelante, ¿no? Que son las filiaciones psicoanalíticas, en tanto, ¿no? Como alguien hace un análisis, determina que quiere eh, dedicarse, ¿no? O practicar el psicoanálisis, ocupar el lugar del analista, ¿no? Son diferentes
modos de decirlo que no es lo mismo, pero bueno, entonces se trata de recibir, ¿no? Como un legado de los muertos, de Freud, de Lacan en este caso, ¿no? Que los pone aquí a luz, o de qué se trata, ¿no? Si va más por ahí de eso, de qué es lo que va a poner de sí en sus tumbas, ¿no? Para que ellos sigan muertos, ¿no? Y podemos pasar a la que sigue, por favor. Bueno, eso, este asunto lo va a abrir un poco más a luz en esta parte que es, titula una versión de padre. Entonces, para hablar de eso, eh, Alush va a traer algunos fragmentos de la correspondencia entre Freud y Ferenczi, no así de Jung, yo agregué aquí a Jung, porque lo que está hablando Alush ahí tiene mucho que ver con referencia a cuando Freud había determinado que quería que Jung fuera su heredero, ¿no? Entonces, más o menos eso comienza por ahí de 1907. Entre la correspondencia se puede rastrear ahí qué es lo que las conversaciones que tienen Freud y Jung con respecto a ese, ¿no? A ese anhelo de Freud de tener un heredero. Y con el pasar de los años, Jung se va desmarcando de esa posición de ser hijo y discípulo. Al principio acepta un poco a regañadientes, pero eso también tiene mucho que ver en lo que él finalmente, como la manera en cómo recibe eso y prefiere no recibirlo, ¿no? Inclusive, porque precisamente se convierte en un pesado fardo. Y Ferenczi ahí está en cierto lugar en donde es como ese compañero, ese interlocutor de Freud, que recibe, ¿no? Todo lo que va pasando con Jung y eventualmente también lee a Freud decepcionándose, ¿no? De que está muy vigilante con Jung y luego no hace lo que él quiere, ¿no? Y entonces a lo que le responde eventualmente Ferenczi, justamente este párrafo que cito acá, ¿no? Eh, no, eso no es. Eso lo dice Luz. Dice, Freud desearía en vida que un hijo y discípulo dirigiera el movimiento, mientras él, viejo padre debilitado, asistiría vivo al acontecimiento de su propio reemplazo. Se trata de una fantasía que incluso es bastante típica, la de asistir a la propia muerte. Por lo tanto, es también una fantasía de inmortalidad. Bueno, primero esto, ¿no? Esto es algo que dice Alush ahí justo en la sección de una versión de padre. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque esta fantasía de Freud de que en vida va a tener a su heredero es precisamente esta fantasía de inmortalidad, ¿no? O sea, como la imposibilidad que tiene Freud de, de decir, bueno, el heredero acontecerá a mi muerte, ¿no? Sino que él quiere estar ahí. Y bueno, eso tiene muchas implicaciones. Ferenczi eventualmente le dice que ya debería de dejar, ¿no? Como esa idea del heredero, y lo que le dice exactamente es como abandone usted a ese hijo, ¿no? Al principio que usted inclusive ha determinado, ¿no? Que es el principio del ananque. Eso es muy interesante, ¿no? Va a ahondar en qué es eso del ananque. Pero en principio por eso yo tomo la expresión del abandono del hijo, ¿no? Y bueno, ese es un movimiento, ¿no? Que digamos sugiere Ferenczi. No quiere decir que Freud, a pesar de que le parece razonable el argumento, no quiere decir que eso vaya a suceder, ¿no? Sino su posición no cambia. Eh, Ahora sí, la que sigue, por favor. Y bueno, yo acá, la verdad es que me parece muy interesante pues, la figura, ¿no? De padre e hijo, que está aquí tomando a luz para un poco también pensar, ¿no? La efectuación del duelo
o sea, hacia dónde la va a llevar para pensar en ello. Eh, y yo me sirvo de algo que en Freud, en el texto de Introducción del Narcisismo, dice precisamente acerca, ¿no? Como de lo que es un hijo para un padre, ¿no? Pero en primer lugar, Freud utiliza ese recurso ¿no? de hablar de qué es un hijo para un padre para hablar del narcisismo primario del niño, ¿no? Pero como él dice, es difícil hablar las coordenadas de ese narcisismo primario, podemos como atacar la cuestión en su reverso, ¿no? Como vamos a hablar del padre. Entonces, este hijo, ¿no? Dice acá Freud. El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo, que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redimido de los padres, que en su transmutación al amor de objeto revela inequívocamente su prístina naturaleza. O sea, a mí me parece que tiene mucho paralelismo con lo que dice Alush de esa fantasía de inmortalidad, ¿no? Y en la imagen está una pintura eduardiana, ¿no? Así dice en una nota al pie de Introducción al Narcisismo, que tiene por título precisamente His Majesty the Baby, ¿no? Que es unos policías atrás británicos parando el tráfico, ¿no? El tráfico de carretas, ¿no? De diligencias, se decía en ese entonces, para que pase esa niñita o niñito, ¿no? Que incluso no se puede determinar si es una niña o un niño, pero está vestido con ese traje, ¿no? Así como si fuese de la realeza. Bueno, y la que sigue, por favor. Y bueno, el asunto de las filiaciones. Yo acá, en primer lugar, sitúo, digamos, como costado el del hijo, ¿no? Me interesa, no sé todavía, ¿no? Como el orden del asunto, pero aquí lo puse así como primero el costado de los hijos y con eso tiene que ver las filiaciones. Esta imagen que puse ahí, ese fragmentito, es de un mapa enorme que hace un historiador que es Ernest Falseder. Y él, conforme va leyendo correspondencias, documentos históricos de analistas de antes de la Segunda Guerra Mundial, se le viene a la mente que sería interesante hacer un rastreo de quién se analizó con quién, ¿no? Y ese como rotafolio que pone en su estudio y que va llenando en cada ocasión, hace que el centro sea Sigmund Freud, ¿no? Es muy, muy interesante cuando se ve a buena dimensión digamos, este mapa de las filiaciones, ¿no? Bueno, la afiliación en principio, ¿no? Aquí les pongo, implica el cómo cada sujeto se sitúa frente a una herencia. Puede haber varias maneras, ¿no? Ya sea aceptándola, transformándola o incluso rompiéndola, ¿no? O sea, renunciando a ella. La afiliación sería un acto de inscripción dentro de un linaje. Eso es muy interesante porque me hace pensar en lo que estaba diciendo ahorita Isaac. Y entonces, ¿no? Pensaba yo, claro, el acto de filiación, o sea, ese lazo se extiende a partir de la ausencia, ¿no? Del padre, no como Freud pretendía que él estando vivo, ahí aconteciera el heredero, ¿no? Sino que es como la misma ausencia del padre la que arroja la pregunta a los hijos de qué van a hacer con eso, ¿no? Que él dejó. Entonces, es muy interesante pensarlo así porque es un lazo en ausencia, ¿no? O sea, es un lazo con la ausencia. Bueno, la que sigue, por favor. Y acá, ¿no? La, la figura del abandono del hijo. Pongo una imagen que a mí me gustó muchísimo, es de Caravaggio, y es
el momento en que Dios o Yahvé, ¿no? Manda a Abraham, el patriarca, ¿no? El patriarca así como mayor de todos los judíos, eh, manda a sacrificar a su hijo Isaac, que es su único hijo, ¿no? Que su hijo más querido, ¿no? Como designio, ¿no? Para como eh, saber si le tiene suficiente fe, ¿no? Entonces, se cruza un poco esto del abandono del hijo traído precisamente de la carta de Ferenc y a Freud, pero también con la cuestión del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, eso me causa a mí mucha intriga. Y ahí pongo la frase esta de abandonar ese hijo al ananque, ¿no? Que tiene que ver mucho con dejar el camino abierto, ¿no? Esta figura del ananque tiene que ver Freud la utiliza específicamente en el texto sobre Leonardo da Vinci. Y ahí dice que cuando Leonardo da Vinci era ya un señor entrado en años, que ya había madurado, ¿no? Y que ya había pasado por elaborar su posición frente a su padre, entonces él dejaba ya las cosas, ¿no? Como así, abandonadas, ¿no? Al ananque, que era como abandonadas al destino, ¿no? Casi, casi como ya no le preocupaba qué hacer con eso que él había trabajado, ¿no? Y la que sigue, por favor. Y bueno, estoy muy interesada en trabajar, en ahondar un poquito en una imagen pues sí, en una figura que utiliza Lacan en una sesión de las últimas del seminario de la ética del psicoanálisis. Y especialmente me pareció muy, muy interesante los cruces que va haciendo en esa clase, porque cita algo que dice, ¿no? Como, esto, no, esto que está aquí en la lámina no es de la cita de Heidegger, que ahorita, ¿no? Hablo un poco de eso, pero Lacan para situar un poco, ¿no? Como cómo está pensando él la angustia al final de un análisis didáctico, dice ahí, y que tiene que ver precisamente, ¿no? Como con una sensación de desamparo, sí, con el desamparo, ¿no? Como de desasirse de algo, ¿no? De un objeto, vamos a decirle. Entonces piensa con la pintura de Van Gogh, que es de estos zapatos, ¿no? Unos zapatos de campesina, como un objeto que no necesita estar presente el sujeto para que diga algo de cierta historia, ¿no? De cierto recorrido. Entonces, eh, cierro con esto, ¿no? Él utiliza esta imagen para decir esto, ¿no? Como dice, ese significante que ni siquiera es ya el significante de la marcha, de la fatiga, de todo lo que quieran, de la pasión, del calor humano, es solamente significante de lo que significa un par de zapatones abandonados. Ahí está lo abandonado, ¿no? Es decir, al mismo tiempo una presencia y una ausencia, pura cosa, si se puede decir inerte, hecha para todos, pero cosa que, por ciertos aspectos, por muy muda que sea, habla, impronta que emerge de la función del orgánico y, en suma, del desecho, evocando el comienzo de una generación espontánea. Y bueno, ¿no? Esto obviamente no lo voy a hablar en un coloquio más articulado, pero son un poco de los momentos que estoy situando para precisamente, ¿no? Como llevar a cabo mi charla ese día. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Sandra. Pues ya no eres la única intrigada. A ver qué más podemos escuchar el día del coloquio con este tema de la herencia, del abandono del hijo. Yo tengo algunas preguntas para después. Continuamos con Gustavo Segoviano y su tema, que es No perdemos objetos, puntualizaciones sobre la noción de objeto en psicoanálisis. Adelante, Gustavo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos y gracias por reunirse acá con nosotros, tratando de pensar, de preguntar y de aportar incluso, pues, ¿no? Su perspectiva ya en el momento de las preguntas. Este, la verdad siente muy bien, pues, ¿no? Formar parte también de estos, de estos momentos, ¿no? En donde podemos expresar nuestras inquietudes y también, pues, que son inquietudes que de alguna u otra manera, pues, hemos estado trabajando en el seminario, pues, con Retrueca, ¿no? Y que, y que ahora compartimos, ¿no? Con personas muy interesadas por nuestros mismos temas, ¿no? Y bueno, yo les voy sin más rodeos, voy a hablarles un poquito de lo que pienso abordar el día del coloquio. Y he de ser sincero, realmente es un tema que incluso al momento de planteárselos a mis compañeros, este, pues es, eh, ah, ya sabía que iba a estar difícil, mis amigos también me lo decían, pero cuando estaba trabajando en el tema, no alcanzaba realmente a concebir el alcance o la amplitud. Realmente como que no lo aterrizaba. Y pues bueno, ¿qué es esta noción, no? Esta noción sobre el objeto, su historia, por un lado, desde que Freud plantea el object, ¿no? De la pulsión. Eh, pero también desde la historia de los movimientos científicos, filosóficos de la época, ¿no? Freud no toma simplemente como creo que no va no va por la idea de una ocurrencia, más bien creo que está atravesado por una ideología, por una historia, y que eso pues madura, se transforma, se deshace, eh, con Lacan, con Alouche, y que hasta nuestros días de alguna manera es una noción que prevalece y que no sé si realmente conocemos como, por lo menos yo no estoy muy seguro de conocer su, su alcance, ¿no? Sus implicaciones. Y en este esfuerzo, pues, me preguntaba algunas cosas que ponía precisamente en el argumento. Y una de las son las siguientes preguntas, ¿no? ¿De dónde viene el concepto? ¿A qué hace referencia en los diferentes postulados teóricos, diferentes movimientos, ¿no? Desde Lacan y Alouche específicamente, pero pues sabemos, ¿no? Esta noción en Melanie Klein, en Winnicott, pues también vaya, ese concepto nos ha atravesado. Voy a tratar obviamente de aterrizarlo un poco con el tema que nos interesa, el duelo, y se me hace muy curioso que algunas cosas que acaban de decir Isaac y Sandra, podrían ayudarnos, o por lo menos a mí me ayudan a clarificar, este, qué características o de qué se trata esto de que llamamos objeto, ¿no? Por lo menos con muchos tintes en la teoría lacaniana y de Alouche. Y, y bueno, otras preguntas que tengo, se las voy a plantear así, la verdad, no sé si pueda ahorita extenderme en esto. Creo que en el coloquio, para dejar algo, eh, quizá para el coloquio, pero no pienso extenderme mucho, ¿no? Pero esas son las preguntas, a ver si pueden tenerlas en mente durante lo que voy a ir hablando. Es de dónde viene el concepto, ¿no? A qué hace referencia en las diferentes teorías o prácticas incluso, cómo lo pensamos en nuestros círculos actualmente, cómo lo pienso, ¿no? Voy a tratar de contestarles eso. Eh, y también una inquietud.
una inquietud que tengo es si hay una reducción al momento de que tratamos de pensar o leer, o en los momentos en que se inserta en la lectura del psicoanálisis, tanto teórico, y porque en la práctica creo que sí tiene una cuestión, una cosa clara, pero quién sabe, es bueno, ahorita es lo que se me ocurre. ¿Hay una reducción por su utilización? Esa es la pregunta. ¿Lo damos por hecho? O sea, damos actualmente nuestra concepción de la práctica clínica y de la teórica, eh, que este concepto, pues sí, eh, sí forma parte de nuestro entendimiento, pues, ¿no? Pues lo damos por hecho. Y también me pregunto si hay un exceso en su uso, si hay un exceso en su uso o si realmente es una necesidad que nos ayuda a pensar. Eh, Spoiler alert, por decirlo de alguna manera, creo que sí hay como algo que nos, este, eh, ¿cómo decirlo? Creo que sí dirige un poco la práctica, ¿no? Como consecuencia quizá, de pensar este tipo de conceptos, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. En fin, me llamó a mí la atención, y les voy a leer aquí una partecita de lo que tengo anotado, eh, que es una pequeña situación que Freud describe en sus cartas a Vince Wanger, que esto lo tomo específicamente de un escrito en un escrito de Enrique Lansky sobre, sobre las pérdidas de los seres queridos de Freud, que está muy interesante, y, y dice así, ¿no? Dice, quizá el esfuerzo de teorizar, eh, porque me pregunto qué llevó a Freud a pensar esto, ¿no? Esta noción de objeto. Y quizá el esfuerzo de teorizar su aparato psíquico llevó a Freud a pensar este, sobre ello. Dice, son entendibles no, perdón, desde que Freud introduce la noción de objeto en el psicoanálisis, se plantea de que la mente, psique, no solo tiene la capacidad de representar experiencias, sino de dirigir sus pulsiones hacia un objeto específico, de ser influenciado y ser movilizado. Esta noción que va más allá de la mera noción de representación, eh, responde directamente al panorama intelectual de la época. Filósofos como Herbart, Schopenhauer, ya exploraban la dinámica de las ideas, ¿no? Y de lo inconsciente, estas representaciones. Y curiosamente en Alemania, pues se dan estos movimientos, en donde los psicofísicos alemanes y los psicólogos experimentales como Wundt se centraban, ¿no? En la medición de las sensaciones y la representación, pues, del mundo exterior en este mundo interior. Eh, bueno, lo que voy con esto es que Freud estaba atravesado por un panorama eh, ideológico. Él tenía el ímpetu de hacer una ciencia, ¿no? Estaba explorando, obviamente esto el psicoanálisis en algún punto lo pone como algo provisional incluso, ¿no? No tengo muy claro realmente, no les puedo decir, ahorita no se me viene a la mente en dónde, pero me parece que es en el proyecto de metapsicología, en donde hace mención, ¿no? A estos avances posteriores de la ciencia que ayudaría a entender el funcionamiento neuronal, ¿no? Pues no deja de ser un neurólogo en ese momento, ¿no? Y bueno, mi pregunta es esa, ¿no? ¿De dónde viene? Y bueno, creo que está atravesado por ese panorama eh, científico. Eh, Les comparto esto de ahora sí de Binswanger, ¿no? Esta anécdota de Enrique Lansky, bueno, perdón, este fragmento de una carta que le hace Freud ante la pérdida de Binswanger, dice,
Eh, eh, ay, se me perdió. Bueno, pero a grandes rasgos le comenta Freud, ¿no? Eh, Él ya estaba muy viejo para superar una pérdida y él hacía referencia a la pérdida de su nieto, que era hijo de esta eh, Sophie, si mal no recuerdo su nombre. Y cosa curiosa es que Freud decía que con Sophie él no había sentido un vacío o los efectos de la pérdida como lo veía así con sus otros familiares. Incluso hizo que, que de repente se sintió medio inhumano, ¿no? O se preguntaba si realmente era inhumano, porque él lo llevó relativamente bien, pero cuando pasa la pérdida de su nieto, él dice que ya nada tenía sentido, ¿no? Que ya no se sabía, ya no sabía él si por su vejez iba a poder recuperarse de esa pérdida. Y lo planteo muy curioso porque lo pongo así, ¿no? A pesar de, atravesado por esta filosofía y la psicología, él en su teoría del duelo desarrolla algo ubicable, pensable, ¿no? Incluso hasta, no sé si decirlo como fenomenológico. Es decir, este, eh, la, co- podemos acceder ante el duelo como algo normal a partir de la conciencia, ¿no? Y, y pongo aquí, sin embargo, en algún punto de su vejez da cuenta de otra cosa, ¿no? Que no le es posible soportar, que no es suficiente esa elaboración consciente o el saber que el objeto para él era sustituible, ¿no? No es suficiente para él. Entonces, bueno, aquí hay como un punto, un matiz, un claroscuro en Freud, ¿no? A pesar de esta experiencia que tiene con su nieto, de que él lo considera como imposible de poder sostener esa pérdida, no hay como una reestructuración o capaz y efectivamente, ¿no? Ya estaba viejo, no sé, quizá él ya había estado, ya tenía algunas operaciones, ¿no? Por el cáncer que tenía, ¿no? Ya había una condición en Freud que quizá tenía más peso que una elaboración teórica sobre lo que había escrito, una reelaboración. ¿No? Y bueno, ¿cuáles son esas cuestiones del objeto? ¿No? Esas puntualizaciones como marco ahí, ¿no? Con Lacan pues sabemos que esta noción cambia completamente, ¿no? Lo interesante del objeto A, por ejemplo, en Lacan, es que va a replantear no solamente filosóficamente las características del objeto, es decir, parece ser que ya no es algo que necesariamente es fenomenológico, que necesariamente no se accede al objeto por medio de la razón, sino que es algo que de alguna u otra manera este, eh, se manifiesta, pero no, no de una manera velada, si es que lo podríamos decir. No sé si sea el término correcto, ¿eh? Ahorita voy a tratar de clarificar la mente. Pero lo interesante es que de lo que se sabe de ese objeto es a partir de lo que no es, ¿no? Por ejemplo, no es un objeto de la experiencia, ¿no? Por lo menos no en el sentido quizás científico, eh, no es un objeto incluso que se pueda identificar, que se pueda estudiar por medio de instrumentos, ¿no? Esas son las puntualizaciones que quiero plantear. Esto me recuerda precisamente un poco a esta noción del trozo de sí de Alous, ¿no? Y pues no es un objeto racional o ideal, no es un concepto puro, o por lo menos me lo pregunto, ¿no? Si necesariamente esta noción de objeto en Lacan este,
es un concepto que se puede pensar a través de puramente la razón, ¿no? Eh, y una característica, ¿no? Algo que me llama la atención es este, que sabemos que está allí, ¿no? Por el hueco que deja. O sea, si pensamos en esta noción de objeto, curiosamente sabemos que está allí por el hueco que deja, ¿no? Entonces es una característica. Y ojo, creo que ese es un problema, mm, o por lo menos se me hace problemático. Porque si estamos tratando de pensar en una especie mm, de, de generar espacios para entender lo que estamos tratando de pensar, para generar espacios para cierto trabajo, para darle vigencia, para actualizarlo, este, no sé si estos conceptos abstractos podrían generar una problemática, ¿no? Para acercarnos, por ejemplo, a otras disciplinas, que lo es, obviamente, eh, pero creo que lleva a esto que hay una inevitabilidad, ¿no? Por lo menos de confrontación, pero eso no quiere decir que no tenga que haber acercamiento este, con otros espacios, con otras personas que a lo mejor no necesariamente están en la práctica clínica, pero que sí pueden criticar epistemológicamente, filosóficamente, teóricamente los conceptos que tratamos de pensar, ¿no? Lo interesante, pues, es eso, ¿no? Que este, sabemos que está allí por el vacío que deja y no por su presencia como objeto, ¿no? Filosófico, epistemológico. Y esa es otra puntualización, ¿no? Mm, ¿Qué más? Una cosa interesante es pensar si necesariamente este objeto A es algo que es. Porque al hablar de un agujero, al hablar de un residuo, un vacío, un hueco, en ningún momento definimos el objeto. Sin embargo, curiosamente, la noción de objeto es algo que se presenta, ¿no? Que está claro que está allí. Tengo por aquí, fíjense, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Aquí, fíjense, dice, la palabra objeto proviene del latín objectus. Esta palabra está formada por dos partes. Of, un prefijo que significa frente, ¿no? Y hacer, un verbo que significa lanzar, arrojar, ¿no? Digamos, lanzar, lanzado al frente o puesto al frente. Y entonces, tradicionalmente, en la filosofía, les voy a leer algo que escribí, responde a una relación intrínseca entre el sujeto y el objeto. El sujeto que realiza el acto de conocerlo, que es diferente al objeto que es conocido, percibido o pensado. Es todo aquello que sobre lo que recae, perdón, la acción del sujeto. Y en la ciencia moderna se sigue este principio epistemológico realista. El objeto tiene una serie de características, pero es el sujeto también quien ejerce el acto mismo del conocimiento al momento de su interacción. Y parece que en el objeto del psicoanálisis esto como que se rompe, porque no es que las personas necesariamente estén hablando de que ubican a ciencia cierta lo que experimentan o lo que experimentamos cuando algo se pierde o cuando algo sale, digamos, de eso interior, entre comillas, ¿no? Espero más o menos ir hilando un poco las ideas. Estoy haciendo ahí un esfuerzo, pero puntualizando, es que esta noción de objeto, si bien en Freud se planteaba y seguía un poquito estos designios tradicionales de la filosofía, ¿no? De la psicología, de la época,
Creo que en Lacan sí tiene un sentido completamente diferente y que en Alush, precisamente con esta noción de objeto, este, se, se vuelve a replantear. Que no quiere decir que sea lo mismo, ¿no? El trozo de sí, pero sí es algo allí insistente. Espero que ahí en el coloquio pueda extenderme y precisar un poquito más, porque tengo un montón de cosas y no quiero extenderme más, pero la idea es un poquito eso, ¿no? Ir puntualizando cómo pensamos nosotros en nuestra práctica, si tiene una relevancia aún en esta noción de objeto, y si de repente, por ejemplo, creemos que podemos acceder a entenderlo de manera epistemológica. Porque, ¿qué plantea esto? Hacer una teoría, ¿no? Pero algo que mencionaba, eh, curiosamente, Isaac, es esto de la ética, ¿no? Y la ética como un acto, como una práctica, creo que plantea otra cosa, que no necesariamente es una homologación de los términos, pero que nos ayuda a entender el psicoanálisis, ¿no? Homologar ciertas perspectivas. Pero vaya, la cuestión es, o la advertencia quizás sea no en tratar de buscar ese objeto eh, como un objeto filosófico, real, epistemológico, sino como eso que se rodea, que se circunscribe a partir de una práctica, ¿no? Más que, aunque los esfuerzos teóricos son evidentes, pues, pero, pero bueno, va un poquito por allí la idea. Espero en el coloquio puntualizarle más. Y pues con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Pues yo te acompaño en tu travesía, en tu aventura por todo este recorrido que estás haciendo de, bueno, esto de la noción de objeto en psicoanálisis y ahora esto del duelo y aparte, ahí hablando de los duelos de Freud, ¿no? No me parece cualquier cosa. Entonces, Ujú. bueno, pues damos paso, no sé si haya preguntas, comentarios por parte de los que estamos ya por aquí. Ya escucharon a los tres ponentes con alguna, pues los preámbulos para el coloquio, ¿no? Que más adelante vamos a desarrollar ahí mismo en el coloquio. Bueno, este, adelante. Pueden levantar la manita ahí en Zoom o simplemente abrir su micrófono. Buenas tardes. Este, Perdón, me quedé pensando, perdón por no poner la cámara, si no se me va el internet, pero Adelante. me quedaba pensando, ahorita que estaban dando, ahora sí que, la lectura, y me llamó mucho la atención la parte también en el duelo, pero específicamente en los suicidios, ¿no? eh, cómo es que ahí pueda suceder, ¿no? Cómo se da esa parte de duelo, porque no solo es la parte de la pérdida del objeto, sino cómo fue, ¿no? Cómo se dio. Y las circunstancias, ¿no? Dependerá también por la parte de cómo se queda el dolido, ¿no? El que tiene el duelo en esa situación de saber que fue su decisión, que esa persona lo hizo porque lo quiso hacer, ¿no? Porque había algo en él que ya no quería estar vivo, ¿no? Entonces, aparte de eso, o sea, como la parte también del trauma, me imagino, al final tiene que pasar esa parte porque no sé, yo no podría, o sea, estoy mencionando la palabra trauma, pero pues, al final no sé si pueda haber algo ahí o pueda caber en esta parte del duelo, porque no sé, siento que puedan ser dos cosas distintas en cuestiones al suicidio, específicamente en un duelo, o sea, por la parte de cómo se pueda dar, ¿no? Sí, buena pregunta. No sé si alguien quiere responder de mis compañeros. Alush, en una de las tantas críticas que le hace a Freud en su libro,
Una es que no toma en cuenta la relación del muerto con la muerte, su muerte. Entonces me parece ahí que la cuestión del suicidio podría ir, o más bien del duelo del vivo por el suicida, tendría que ver con cómo se tome esa relación, ¿no? ¿Por qué hacer una muerte así, suicida, vamos? ¿Qué relación había con esa del muerto con la muerte y cómo va a afectar eso al deudo, que va a ser precisamente lo singular de cada duelo? Marisela, ¿me podrías repetir tu pregunta? Me perdí un poquito, discúlpame, ¿eh? Sí, que a mí me llamaba la atención la parte de la diferenciación entre si puede pasar en el lapso de la pérdida, se puede haber un proceso de trauma, hay proceso de la persona del duelo que sufre el duelo. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo, dependerá el tipo de suicidio que haya hecho de la persona, ¿no? Porque será el tipo de muerte, o sea, puede ser tanto como muy trágico a como muy tranquilo. Entonces yo creo, no sé, es como una línea muy delgadita y yo no sé si podría pasar aparte del duelo esa parte, ¿no? Como también acompañado de ese trauma, de esa pérdida, por la forma de... Y con duelo te refieres a que a quienes lo sobreviven, a ese acto de suicidio, ¿te refieres a eso? ¿O a Sí, la persona que está pensando en su muerte? no, la persona que pasa ese duelo, porque es la persona que está acompañando, que lleva todo ese proceso, ¿no? En la Ok. parte del suicidio, de alguna forma ya hay como indicios, ¿no? De esa persona, ¿no? O hay personas que ni siquiera hay un cierto indicio y de repente de la noche a la mañana tiene un suicidio, ¿no? Suicidio. Entonces, eso pues también lleva el lapso de la persona que ha estado sufriendo, pero al final tiene la pérdida por el duelo de esa pérdida. Ahora, pero hay personas que de la noche a la mañana no, pues no hay como este proceso, o sea, es así, instantáneo y pues ya se toma por suicidarse el día que se levantó y sus familiares de alguna forma no, pero saben que la muerte no fue pues por algo natural, ¿no? Sino que fue por él, la persona. Entonces, en esos casos, ¿cómo pueda darse la parte del proceso? O sea, si hay un ligero proceso de trauma por la persona que sufre esa pérdida en cuestiones a cómo haya sucedido la muerte, o sea, si es muy trágico, doloroso, un proceso o inmediato, no sé. Ujú. Ujú. Híjole, qué difícil, ¿no? Mm, mira, lo que se me ocurre a mí, Marisela, realmente no sé si se pueda eh, eh, como a priori contestar algo tan complejo, pero quizá eso es a lo que me refiero, o por un punto que incluso tiene que ver con lo que Isaac planteaba, de, de una especie de acercamiento a ese momento o al discurso o al relato de la persona que ha experimentado esa pérdida, ¿no? O esa cuestión trágica. ¿Por qué lo digo así? Porque si estamos hablando, o por lo menos yo lo que de alguna manera trato de pensar es si necesariamente puede haber un hilo conductor previo a la práctica clínica, ¿no? En este sentido de creer si una muerte, o de tratar de pensar si una muerte
eh, tendrás tales o cuales consecuencias, ¿no? Independientemente de, de sus características. Yo creo que el hecho de lo trágico, claro que tiene allí un papel, ¿no? Lo que a mí me cuesta pensar es qué papel. Y por eso se me hace problemático, porque pues cualquier otra persona, no sé, un tanatólogo o alguien, parece que lo tienen más claro. Y no sé si en la clínica necesariamente, a priori, está tan claro, pues. No sé si logro transmitir eso, pues. Entonces, creo que sí hay algo diferente, una diferencia, eh, pero ¿qué repercusiones tendrá esa diferencia en la experiencia subjetiva? Es quizás lo que no podemos saber, ¿no? Pero intelectualmente creo que sí podemos pensar y elaborar y tratar de indagar cosas, ¿no? Como esto de los significantes o cualquier cosa, pero no sé si eso sea un exceso, ¿no? O sea, si lo ubicamos antes, quizá podamos caer en un exceso de creer que algo tiene ciertas características, sobre todo cuando se trata de cuestiones clínicas. Claro. Gracias, Marisela, por la pregunta y Gustavo por responder, ¿no? Y sí, Quisiera añadir algo, perdón. está todo muy claro. Adelante, Isaac. Respecto a la pregunta de Marisela, me parece que quien está de duelo, vaya la redundancia, es el vivo. Independientemente de la persona se suicidó o no, quien queda de duelo es el vivo. Entonces la pérdida, quien encarna esa pérdida es el vivo y habrá que ver en el recorrido subjetivo que es particular cómo va a afrontar esa pérdida, aunque la palabra afrontar no estoy muy convencido de utilizarla, pero en sí cómo va a sustituir esa pérdida. En el aspecto de trauma me quedaría un poco al margen de decir si habrá trauma o no en la pérdida. Como lo comentaba ella, habrá diferentes tipos de muerte, como murió, pero a fin de cuentas es una pérdida. Entonces la pérdida generalmente habrá quien la subjetiva de diferente manera, ya se verá, son casos particulares. Es mi intervención. Sí, claro. Bueno, yo voy a aprovechar tu intervención. Bueno, Marisela abrió su micrófono, adelante. No, 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 estaba dando las gracias. Gracias por las respuestas. Muchas gracias, me ayudan. Pues yo aprovechando la intervención de Isaac, ahí tengo un comentario para el tema que me parece, si de por sí erotizar, o sea, erotizar la pérdida se llama, y erotizar y pérdida me parece incluso que ya hay una conexión, ¿no? Ahí de ley, ¿no? Entre erotización y pérdida. Pero más allá de eso, o a un costado de eso, me gustó mucho la definición que diste de la erotización de la pérdida. ¿La podría repetir? Claro, aquí la tengo, erotizar la pérdida es decir, hacer del vacío un deseo, un espacio para el otro. Es una ética del deseo. Sí, me parece muy oportuna esa definición, porque aparte, justo antes de que tú hicieras ese comentario o esa definición, mencionaste que algo así como que había hacer a un lado estos términos que de repente tenemos tan arraigados, gracias a Freud, como elaborar, trabajar, el trabajo del duelo, la elaboración del duelo, o en la psicología todo esto del proceso como tal, ¿no? El duelo, sus etapas del duelo, ¿no? Que ahí, bueno, ellos lo manejarán a su forma, ¿no? Pero ahora introduces esto que me parece precisamente de lo que trata la erótica del duelo en la luz y de lo que Lacan hablaba de la erotología, ¿no? Que el análisis es una erotología. Por lo tanto, esa erotología es trasladada al duelo y me parece muy oportuno lo que estás haciendo, tomando como ejemplo a Sabines y los poemas a su padre. Sí, me parece un ejercicio, más allá de escribir literatura, Sabines, un ejercicio para seguir hablando con el padre. Entonces aquí me surge otra cuestión. ¿A quién escribía realmente a Sabines? ¿Por qué lo escribí? Es decir, guardaba luto, sí, pero entonces me adelanto un poco también. Creo que al escribir de duelo ya no es tan íntimo como tal. Es decir, se está exponiendo y ya cada uno a partir de ello toma algo, un trozo,
un trozo y cada uno lo interioriza, lo vive, lo padece, qué sé yo, pero a fin de cuentas hace algo que seguramente funciona para otros. Sí, sí, así es. Bien, gracias, Isaac. ¿Alguien más que tenga un comentario para Isaac o para los demás presentadores? Hay una, hay una intervención ahí en el chat de Noemí, creo. A ver, permítanme. Dice Noemí, también pienso, ¿no es acaso que en cada muerte hay algo de lo trágico y de lo repentino? Pregunta esto, supongo que con lo que planteaba Marisela, ¿no? Y Gustavo, con esto de lo trágico. Sí, supongo que siempre hay algo de repentino en la muerte, por más esperada que sea. Sí. Sí, yo Bien, quisiera ahí, comentar adelante. algo. Sí, cuando escuchaba a Isaac, no, digo, no podía evitar como pensar en otras operaciones, digamos, literarias, ¿no? Como la del propio Paul Auster con el libro de la invención de la soledad o otro libro que me gustó mucho el año pasado, que fue el de Dios fulmina a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco. Y ella lo decía así, ¿no? Como un poco como en relación de esa lógica a partir de la muerte del papá de ambos, en este caso. Y como, bueno, decía algo así como, este es mi ritual. No sé qué vaya a ser mi hermano, porque tiene un hermano ahora, pero este es el mío. Pensaba un poco en eso y, y decía Isaac, decías, a propósito de erotizar la pérdida, hablabas de la fidelidad como una fidelidad de la ausencia, lo que Sí. me llamó la atención y digo, me gustaría como preguntarte justamente sobre eso, como eh, si no sería justo como esta operación de la fidelidad de la ausencia, eh, mantenerse de alguna manera, así lo pienso ahora mismo, ¿no? Como mantenerse como en ese estado, pues, como de, mm, ¿cómo decirlo? Eh, se me fue Mm. la manera de estructurarlo, pero sí, como si a partir de esa fidelidad de la ausencia, ¿no sería acaso como una manera como de justo de quedarse en algo? Así me sale ahorita. Y luego, si me lo permiten, me adelanto un poco y pregunto también a Sandra, que también escuchándola, eh, me acordaba del libro este de Alush de Jacques Lacan y su alumno Erizo, a propósito de la transmisión, ¿no? Y, y pensaba justamente, o sea, como en lo que nos propone Jan Alush allí, y que tiene, digo, implicaciones, pues, sobre todo para cuestionar la transmisión en psicoanálisis, ¿no? Pero pero sí en esa operación de la afiliación a la transmisión de la que hablaba Sandra, ahí, o se piensa, por ejemplo, en esta idea de que, de que, de que el objeto, tal vez heredado, eh, va a colmar algo de esa ausencia, por ejemplo, ¿no? Esas son las preguntas que quería mencionar ahora mismo. Gracias. Hola Roberto.
Respecto a tu pregunta hacia mí, un acto de fidelidad, yo lo propondría de alguna manera en las primeras páginas de la erótica del duelo, cuando Luz hace referencia al rito del 2 de noviembre, me parece algo referenciado en términos llanos, por ejemplo, a los altares de muerto. Regularmente el deudo, en este caso, ponen como ofrenda lo que le gustaba, los alimentos, bebidas, inclusive ropa, inclusive cosas de la vida diaria. Entonces se me hace un acto de sentir de que el vivo de alguna manera esté ahí. Es como una fidelidad al decir, tú todavía estás conmigo, te recuerdo. Pero entonces ese acto supongo que no alivia, sostiene todavía esa ausencia, vaya la redundancia, el de decir, no te has ido del todo. Todavía aquí estás. Y supongo que también los primeros días de estar de duelo, no se tiene esa sensación como que si el muerto todavía te acompaña, haces como si no, con los mismos rituales, no sé, le gustaba esto, le gustaba el otro, o a esta hora sigaba, una serie como de rituales mismos que tratan como de decir, ahí estás todavía, de que todavía eso perdido, todavía sostenerlo, pero poco a poco supongo va desvaneciendo hasta que un día puedes pasar a otra cosa. Esa sería mi intervención. Sí, antes de que pase Sandra, que ya vi que ya está en su micrófono, como comentario a lo que decía Roberto y continuaba Isaac, me pregunto, no digo que todo, pero ¿cuántos actos literarios no son precisamente un acto de duelo, ¿no? Porque ahorita que hacías tú la lista de esas dos, se me vinieron a la mente más, ¿no? El fin de Vigan, Roland Barthes, Ujú. el mismo Freud. Bueno, no estoy afirmando algo, pero él decía que la muerte más sufrida es la del padre y de repente sale la interpretación de los sueños, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Así que pensando en Alush, que lo menciona en actualización o algo así, actualidad de la erótica del duelo en tal año, y después en Contra la Eternidad, con Yokogawa, si un sacrificio del trozo de sí precisamente es escribir un libro y publicarlo. Porque ahí yo no sé qué tan gratuito sea, porque le pagan muy bien a los escritores algunas veces. Pero más allá de eso, tampoco hay una garantía de que se le devuelva algo al escritor, ¿no? Por eso sería gratuito en ese sentido, a eso me refería. Pero bueno, adelante, Sandra. Sí, sí, está buena esa pregunta, Roberto, ¿no? Como la insistencia del objeto, o sea, si acaso sería así, en torno a la filiación. Es que lo que plantea Luz justamente es que Freud lleva la transmisión por el lado de la familia, ¿no? De la familiarización. Entonces, lo que ocurre mientras él está vivo, pues claro, es esta búsqueda incesante de heredero, pero también en esos mismos años, ¿no? Rastreando ya las cartas que utilizó Alush ahí en la sección donde trabaja eso, son los años en donde apenas se fundó la IPA. 1910 es la fundación de la IPA y estas cartas a Ferenczi son de 1912. Entonces, es muy interesante cómo precisamente también la fundación de la IPA tiene mucho que ver con esta fantasía de inmortalidad de Freud, pero también con como de proteger al psicoanálisis de las desviaciones, ¿no? De lo que llamaba en su momento las desviaciones. Y es decir, como que nadie hiciera nada a su bebé que no fuera psicoanálisis puro. Eso, o sea, esa es la posición que tiene Freud y que no permite, ¿no? Como, o sea, no se quita de ese lugar de patriarca, ¿no? Del padre de Padre. familias, y que entonces lo que acontece ahí
va mucho en el orden de la identificación con estos, ¿no? Colaboradores, discípulos, como cada uno se haya, digamos, afiliado a Freud. Pero por otro lado, ¿no? Cuando Freud fallece, por cierto, ¿no? La IPA, por ahí ya cuando estaba a punto, ¿no? De que la Segunda Guerra Mundial ya pasara a todo lo que conocemos, ¿no? El desastre del Holocausto, etcétera, que Freud se tiene que ir de Viena, tal, pues él mismo, ¿no? Disuelve la IPA, ¿no? Entonces, hay un segundo momento de la IPA más adelante y eso ya es otra cosa. Pero también pensaba en otro asunto, ¿no? Por ejemplo, en torno a la afiliación, ¿no? Y al objeto. Eh, por ejemplo, en la plaqueta de la École Lacanienne se habla precisamente de que de que la gente, ¿no? Por decirlo así, los practicantes de psicoanálisis, mejor dicho, eh, no utiliza la palabra filiación, pero sí que hacen lazo, ¿no? En la escuela porque se reúnen alrededor de un objeto, ¿no? Entonces, también la lógica del cártel es ese, ¿no? No se trata de un lazo entre pares, ¿no? Así como amistoso, de somos compas, ¿no? No sé, sino que es alrededor de un objeto. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque el objeto en cuestión ya no está. Y entonces esa es una manera de inscribirse, ¿no? En algo, llámese colectivo, a lo mejor no es el mejor término que puedo utilizar ahora, pero sí es a partir de que hay una ausencia, ¿no? De que ocurre un movimiento en el análisis personal, ¿no? Y esa es una filiación, vamos a llamarlo, distinta, ¿no? No sé si por ahí respondí o debrayé o algo. No, sí, sí. Digo, y me parece interesante esto que estás diciendo, porque el objeto, luego, como que estamos muy acostumbrados, ¿no? Me parece como a dejarlo en una suerte de, de pasividad o algo por el estilo, y parece que es otra cosa, pues al menos ese objeto que convoca a otras cosas, ¿no? Y, y en ese sentido parece que no está destinado nunca a colmar nada, ¿no? Como me parece como en lo que estás diciendo. Eh, pero aún así, algo convoca, pues, algo transmite. Además, lo que es, lo que, lo que desafía, me parece incluso la idea misma del propio objeto como algo estático. Sí. Otra pregunta o comentario para Sandro, para Gustavo, para Isaac. Yo tengo un comentario con esto que están diciendo Sandra y Roberto. Ay, jole, es que me hacen, digo, no sé si ya tiene que ver con lo que he estado pensando últimamente, pero me llamó la atención esto que dice Robert, eh, de del objeto como si de repente se pensara como algo que es pasivo, ¿no? Este, y lo que dice Sandra de la reunión alrededor de algo que propiamente parece que no está, ¿no? Pero por eso de repente una de las preguntas que me hago es si realmente esos efectos que podemos ver de transmisión, de filiación, de generar lazo, trabajo, de risas, ocurrencias y todo esto que genera este aparente objeto y necesariamente se puede este, ubicar como algo, como una cosa. Eh,
o por lo menos como una unidad, mejor dicho. No sé si como una cosa, pero sí como algo ubicable o localizable. Porque cuando dice Sandra esto de que pues aparentemente es, no sé, por ejemplo, un texto, ¿no? Y que de repente se generan otras cosas, eh, pareciera que todas esas relaciones externas al objetivo principal de convocar a un grupo de personas, pareciera que todas esas cosas apuntan entonces a otro lado, ¿no? Y es ahí donde podemos decir, ah, pues es que no es ubicable, pero mi pregunta es si necesariamente al pensar en esta variabilidad de situaciones que se dan por la congregación, si necesariamente eso es un efecto este, de ese objeto o es a partir de esas cosas que podemos, de esas relaciones que podemos dar cuenta de aparentemente algo. No sé si logro transmitir eso, pero me llama la atención, pues, ¿no? Porque por lo menos para entendernos le decimos objeto, ¿no? O sea, como para tratar de pensarlo entre nosotros, pues lo podemos definir como objeto, pero no sé si necesariamente sea el término o el concepto este, como tal, ¿no? Entendemos por lo que sabemos, ¿no? Por lo que han planteado otras personas como Lacan, ¿no? Pero bueno. Sí, con el asunto del objeto es interesante, o sea, me hace pensar mucho en la primera parte, así me parece que son las primeras páginas de 3 ensayos de teoría sexual, en donde Freud dice, yo voy a trabajar con dos nociones, que es pulsión y objeto, ¿no? Entonces, objeto es eso lo que toma la pulsión, ¿no? A lo que se dirige la pulsión. Y eso es muy interesante porque al final de ese primer ensayo, justamente concluye que pulsión y objeto no necesariamente están unidos, ¿no? Sino que tienen una suerte de soldadura. Y entonces esa suerte de soldadura, esa unión, es artificial, ¿no? Entonces ahí contradice el discurso hegemónico de la medicina de que, por ejemplo, la homosexualidad sería innata, ¿no? Como que de que la pulsión ya viene con su objeto. Entonces, he ahí toda la discusión, ¿no? Como de cuál es el destino de la pulsión y hacia qué objetos apunta, ¿no? Y cuál es la trayectoria de esa pulsión, ¿no? Y entonces, ¿qué camino se emprende? Y bueno, este asunto ¿no? Vuelvo como a lo de las filiaciones, pues es interesante también pensarlo en ese sentido, ¿no? Como de la pulsión, por ejemplo, en este contexto llámese que uno quiera ser miembro de tal o cual asociación, sociedad, ¿no? Escuela, yo qué sé. Ahí, ¿no? Tenemos que pensarlo también en términos de eso, de pulsión y objeto, ¿no? No es como ¿no? Justamente trabajando esto, ¿no? Como la crítica que va ahí, no se trata como de algo identificatorio. ¿Un otro comentario? Yo estaba pensando, Sandra, con tu tema, eh, esto de la disputa de la herencia. Y no sé si vayas a hablar de eso en el coloquio, por ejemplo, de Lacan. Bueno, tu tema por lo menos solo enfocaste en Freud y Ferenczi. Eh, ¿Cómo sería la disputa de la herencia de los herederos de Lacan, por ejemplo? ¿No? Porque hubo un heredero, hay un heredero en Lacan, ¿no? Y con Freud, esta búsqueda de quién se quedara con ese psicoanálisis puro, ¿no?
de quién lo siguiera promulgando por todo el mundo, haciendo de la plaga del psicoanálisis algo mundial, que ya lo es, ¿no? Que no recuerdo, creo que lo decía, es una epidemia esto del psicoanálisis ya, ¿no? Entonces, ahí nada más, algo ahí como jugar un poco con eso de la herencia de Lacan, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque una cosa es, eso me gustó mucho, ¿qué se hace con la herencia? ¿No? Usarla, romperla, tirarla, pero una cosa es hacer uso o incluso gozar de la herencia, y otra cosa usurpar el lugar de quien hereda. Esas cositas se me vinieron ahí nada más a la mente mientras hablaba, ¿no? Y ahí como medio chiste, con la imagen esta de Caravaggio, vi un video hace poquito de lo incómodo que pudo haber sido para Isaac regresar a casa con Abraham después del intento de matarlo, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, la verdad es que estaría bueno hacer esa segunda parte, ¿no? Porque, claro, digamos, por cuestión temporal, pues podemos acudir a reconstruir un poco más lo que sucede con la herencia, ¿no? Ahorita estoy pensando en qué tipo de herencia de Freud. Llámese, por ejemplo, las cartas, ¿no? Los archivos personales, los documentos, etcétera, que ahorita pues la tenemos abierta, ¿no? En la Biblioteca del Congreso, o bueno, no, no es toda, ¿no? Pero se puede acceder a otras bibliotecas, y la de Londres, por ejemplo, ¿no? Ahí, etcétera. Pero la de Lacan ciertamente no, ¿no? Está como ahí en entredicho qué movimientos, ¿no? Se va a hacer con esos documentos, algunas cosas se han subastado, no sé, ¿no? Pero en algún momento todos esos archivos de Freud no estaban en el estado en el que están ahorita, ¿no? Eran justamente a partir de la publicación de las cartas a Fliss, 1956 más o menos, pues esa correspondencia no se publica, ¿no? Entera, sino que está censurada la primera edición, porque a Ana Freud le pareció conveniente, ¿no? Como sacar algunas cosas de ahí, porque los lectores quizá no iban a entender qué estaban leyendo en eso. Bueno, censuró, ¿no? De igual modo. Y poco a poco se fueron abriendo, ¿no? Esos documentos, y en algún punto, ¿no? ¿Quién era el que estaba a cargo de todos esos documentos? Por ejemplo, Vladimir Granov le dijo a este señor, que es Kurt Eisler, le dijo, oiga, y todo eso, ¿no? ¿Usted lo va a mantener ahí como museo o cómo, no? ¿No lo va a abrir a público para que los investigadores acudan o algo? Y Eisler le dijo, ah, no, así se va a quedar. Tuvo que morir para que se hiciera toda la digitalización, ¿no? Por supuesto, de esos documentos. Granov dice, bueno, ¿no? O sea, un señor que guardaba las cosas, muy buena persona y todo, pero de todas maneras como que quería conservar eso, ¿no? Así, sin que ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Los más practicantes del psicoanálisis quisiéramos tomar eso como una herencia, ¿no? Inclusive, ¿no? No estuvimos presentes en toda esa historia, ¿no? De los pioneros del psicoanálisis, pero queremos también tomar eso como herencia. Entonces, eso también es interesante. Y en paralelo, ¿no? Con lo de Lacan, lo mismo, está sucediendo algo así. Ahí yo con esto que plantea Sandra, ¿no? Pienso en la foto precisa, bueno, en la pintura de las botas, ¿no? Que, que pusiste. Este, y también con la referencia que hacía Nahum a este libro de Contra la Eternidad de Alush, de que por un lado está la herencia, esas botas o desgastadas o el camino cruzado o las dificultades, pero también hay una inevitabilidad, ¿no? De que probablemente independiente que eso se haga público o no, esas botas desgastadas pues se van a seguir desgastando y va a haber un punto, no sé, lo pensaba así rápidamente, ¿no?
en donde precisamente esa herencia va a dejar de ser herencia, pues, ¿no? O va a dejar de ser este, el acto de pasar algo a partir de la muerte de alguien, ¿no? O sea, va a haber un punto en donde ese alguien va a estar muerto también, ¿no? Y ya, ¿dónde queda esa noción de herencia cuando el heredero ya no está también, ¿no? No sé, lo pensaba. O sea, una cosa inevitable, pues, de desgaste, de segunda muerte, ¿no? Si nos vamos a los extremos, pues ya ni siquiera en la situación de los vivos, ¿no? Este, de los que queden, sino de la realidad de que hay posibilidad de que, ay, mira, hay alguien está gritando acá afuera. La posibilidad de que alguien, de que ya no haya nada, pues, ¿no? No haya ni quien lo lea. Y suena muy apocalíptico lo que sea, pero está la posibilidad, ¿no? Sí, en efecto es apocalíptico. Justo la clase que estoy trabajando de Lacan, de la ética del psicoanálisis, habla de eso, ¿no? Am, Habla del lago de fuego, ¿no? A donde van esos que pasan por la segunda muerte, donde ya, ¿no? El nombre o lo que sea que fueron en vida desaparece. Y esa imagen me hizo pensar, por supuesto, en Freud, ¿no? Teniendo mucha angustia de que le pasara eso. Sí, de acuerdo con eso de Freud, ¿no? No, no era algo esperado por él. Pero quién sabe qué tanto, pues le estamos cumpliendo su capricho, ¿no? Los que lo leemos. Estamos, si de alguna forma él sabe todo esto, angustiado ya no está. Porque ah, pasando ahora esto de Freud y lo que se mencionaba hace rato, de que toda creación literaria podría ser un sacrificio de un trozo de sí, pues ese que sacrifica un trozo de sí, por ejemplo, publicando un libro, pues está formando parte de la inmortalidad. O sea, el deudo o el de duelo que sacrifica un trozo de sí, por ejemplo, de forma literaria, pues está buscando ahí algo de inmortal, que siga siendo leído, o que se sepa, por ejemplo, del muerto en el libro. Que no olvidemos, por ejemplo, yo no olvido el nombre de la mamá de Delfín de Vigan, que se llama Lucille. Lucille ya está muerta, no la conocí, no me conoció, pero pues, yo la sigo recordando, ¿no? La Lucille, la segunda muerte, quién sabe cuándo vaya a llegarle, ¿no? Si ahora vemos otros que en castellano la conocemos. Pero bueno, ya nos pasamos de las 5, lo cual es bastante bueno. No sé si haya más comentarios, preguntas. Si no, pues podemos ir dando por terminada esta actividad. Entonces esperamos un minuto a ver si alguien más tiene comentarios. Bueno, pues agradecemos la participación de los que estuvieron, de los invitados, y también por parte de Retroécano agradecemos a Sandra. La semana pasada estuvo Arandeni y hace 2 semanas o 3 semanas estuvo Alejandro Suastegui presentando. También agradecerles a ellos por parte de Retroécano su participación, que han estado aquí, que quisieron y pudieron participar en estas actividades previas para que la gente supiera más o menos de qué se trata lo que vamos a hacer en el coloquio. Y bueno, solamente recordándoles que el 8 de noviembre es este famoso coloquio que hemos estado ahí nada más avise y avise de cuándo sería. Hemos estado publicitándolo, está en nuestras redes, en Instagram está con nuestro nombre, Retroécano, Seminarios y Lectura de Psicoanálisis. Ahí van a encontrar el link para inscribirse al coloquio, que repito, va a ser presencial acá en Guadalajara. Va a haber una grabación, esa será heredada a posteriori después
del coloquio, ¿no? O sea, se lo vamos a grabar y después lo subimos a nuestro canal de YouTube, que por cierto está ahí ya las 2 sesiones pasadas y esta la subimos el lunes. Entonces, bueno, agradeciéndoles a Gustavo, a Isaac y a Sandra, y si no haya más comentarios, finalizamos esta sesión. ¿Sale? Saludos a todos y bonito fin de semana. Cuídense. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Luego.